Muy bien, ahora vamos a resolver el mismo ejemplo del video anterior, pero respetando lo siguiente. Respetando que cuando hablamos con la componente en X es con coseno y cuando hablamos de la componente en Y es con seno, como lo vimos en la primera etapa. Bueno, es el mismo problema, dice que en la figura 4.4 un objeto con una masa de 12 kilogramos desciende deslizándose por un plano inclinado 30 grados con la horizontal. ¿Cuál es la aceleración del objeto y la fuerza normal al plano si no existe fricción alguna? Ya sabíamos que aquí está la fuerza normal. Tenemos la fuerza normal, que es la que ejerce la superficie al objeto. Tenemos el peso, que va hacia el centro de la Tierra. Tenemos el ángulo, que es de 30 grados. Vamos a poner ahí los datos. Se me olvidó decir que este es el paso número 1, ver el dibujo para apuntar las fuerzas, el ángulo. Paso número 2 son los datos. En los datos ponemos la masa, que son 12 kilogramos. Ponemos el ángulo, que va a ser, le voy a poner aquí, 30 grados. Y queremos encontrar la aceleración y también queremos encontrar la fuerza normal. Bueno, como yo les dije, vamos a respetar las fórmulas que vimos desde la primera etapa. Para empezar hay que encontrar el peso. El peso se obtiene a partir de la masa y la gravedad. Peso es igual a masa por gravedad. O sea, peso es igual a 12 kilogramos, que multiplica a 9.8 metros sobre segundos al cuadrado. Si tú multiplicas 12 por 9.8, 12 por 9.8, te va a quedar 117.6 Newton. Ahora, si aquí dice 30 grados y yo quiero respetar las fórmulas, yo no voy a usar el de 30 grados, yo voy a usar el complemento. ¿Cómo se obtiene el complemento? Bueno, nada más vas a restar 90 grados menos el ángulo que te dan, 30 grados, quiere decir que va a ser igual a 60. Y usted va a respetar las fórmulas que ya conoce. WX es W coseno del ángulo, X con coseno. Esto es 117.6 Newton por coseno de 60 grados. Vamos a ver cuánto nos queda 117.6 coseno de 60. Y la respuesta es 58.8. 58.8 Newton. Ahora vamos a ver la componente en Y. La componente Y es con seno de teta. Esto es 117.6 Newton seno de 60 grados. Para que nos quede, pongo la calculadora, voy a poner aquí nada más 117.6 seno de 60 y nos queda 101.84. 101.84 Newton. Ahí está, y encontré la componente en X, la componente en Y. Repito, respetando las fórmulas que conocemos de la etapa 1, pero para eso tuve que hacer este cambio. Ahora vamos a ver el diagrama de cuerpo libre para que vean por qué se está respetando esto. Al igual eso ya está explicado en el video anterior. Dibujamos el plano, el diagrama de cuerpo libre, que es el paso número 3, diagrama de cuerpo libre. Ahí está. Tenemos mi eje X y acá tengo mi eje Y. Vamos a pintar las fuerzas. Voy a poner con negro. Hacia acá está la fuerza normal. Hacia el centro de la Tierra, que es mi cuadrante aquí, se encuentra el peso. Fíjense, este ángulo de 30 grados es el que tenemos de este lado. Pero el que yo voy a usar es el que está pegadito al eje del X. El eje X, pues es lo que le falta para llegar a 90, que es 60 grados. Y si tú manejas el eje X, el ángulo que está pegadito al eje X, pues respetas las fórmulas como son X con coseno y Y con seno. Cuando tú jugabas con 30 tenías que poner las fórmulas al revés. Pero aquí como yo estoy jugando con este, ya lo estoy respetando. Como quiera, aquí tengo la componente en X del peso y de este lado tengo la componente en Y del peso. Siguiente paso es hacernos la pregunta, ¿dónde hay movimiento? Y nos damos cuenta que movimiento hay en el eje X. Por lo tanto, la sumatoria de las fuerzas en el eje X va a ser igual a masa por aceleración. Y la sumatoria de las fuerzas en el eje Y va a ser igual a 0. ¿Cuántas fuerzas hay en el eje X? Nada más tenemos la componente en X del peso es igual a masa por aceleración. Tenemos la primera fórmula. La sumatoria de las fuerzas en el eje Y son 2. Para arriba está la fuerza normal y para abajo está la componente en Y del peso. Esta es otra fórmula. Ya había dicho que de esta fórmula usted puede despejar A. WX aquí la dejo, paso dividiendo la M, por eso queda de esta forma. Ordenamos, A es igual a WX entre M.
La componente en X me da 58.8 newton entre la masa, que son 12 kilogramos. ¿Cuánto te queda 58.8 entre 12? Vamos a ver. 58.8 entre 12. Y nos va a quedar 4.9. O sea que es 4.9 metros sobre segundos al cuadrado. Ya me quedó la aceleración. Ahora, de este lado la fuerza normal va a ser igual a la componente en Y del peso. Pero tú ya encontraste la componente en Y, y la componente en Y es 101.84 newton. Por lo tanto, nosotros encontramos la aceleración y encontramos la fuerza normal. Y nos dimos cuenta que se resolvió este ejemplo de dos maneras. Una usando este ángulo y esta forma, que fue modificándola con el complemento y respetando las fórmulas que conocemos desde la etapa 1. Lo que acabo de decir aquí, X con coseno y Y con seno. Espero que le hayan entendido a este ejemplo.